En este espacio se aborda la historia de la salvación, haciendo referencia a cada una de las etapas en orden cronológico según la Biblia. Es importante conocer sobre este tema para la vida del cristiano y enmarcarnos a los tiempos de desarrollo del pueblo de Dios y por ende la cuna del Mesías, nuestro Salvador Jesucristo. Cuando nada existía ni el tiempo contaba, Dios rompió el silencio con su palabra creadora, y de la nada creó cielos y tierra con su majestuoso poder. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Todo lo que existe fue creado por Dios en 6 días, y en el séptimo día Dios descansó de su obra. Dios creó un paraíso terrenal para todos los seres vivientes de este planeta, donde convivían en armonía y paz. Entre los seres Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Toda la creación Dios la puso a disposición del hombre para que la administrase y la cuidase. El hombre tenía todo lo que necesitaba para ser feliz y convivir en armonía con Dios, pero el Creador les ordenó de no comer del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Satanás, viendo la felicidad del hombre, se puso la misión de romper la armonía. Satanás, transformado en serpiente, con su astucia, sedujo a la mujer a comer del fruto prohibido, y ésta a su vez le dio al hombre, y de esta forma se introdujo el pecado en la humanidad. Pero Dios, en su grande amor, no dejó sola a la humanidad, y proclamó el protoevangelio, en el cual puso enemistad entre la mujer y la serpiente. A partir de entonces, el pecado entró en la tierra. Adán y Eva procrearon 2 hijos, Caín y Abel. Caín fue agricultor y Abel pastor de ovejas. Entre estos 2 hermanos se da el primer homicidio en la historia de la humanidad, donde Caín mató a Abel. A partir de este momento entramos en la etapa de los patriarcas. Entre los patriarcas están Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, un hombre de 75 años de edad, Dios le hace el llamado a que deje todo y que vaya a la tierra que él le mostrará, y hará una nación grande de él, y será de bendición para muchos. Sara, la esposa de Abraham, era estéril, ambos de avanzada edad. Dios les bendijo con el nacimiento de su hijo Isaac, cuando Sara tenía 75 años y Abraham 100 años de edad. Dios le pide a Abraham que le dé a su hijo Isaac en sacrificio. Abraham obedeció, pero Dios en su grande amor lo detuvo antes de que se consumara el sacrificio. Esto fue para probar la fe de Abraham y para demostrar que Dios no iba a permitir los sacrificios de humanos en su pueblo Israel. Isaac se casa con Rebeca, de cuyo matrimonio nacen 2 hijos mellizos, el primogénito Esaú y el otro llamado Jacob. Jacob era agricultor y Esaú un cazador. Cierto día, Esaú venía cansado y con hambre, mientras su hermano cocinaba lentejas. Esaú le pide un poco de comida, pero Jacob le dice que se la dará a cambio que le venda su primogenitura. Jacob, que posteriormente Dios le cambió el nombre por el de Israel, engendró 12 hijos, pero su favorito era José. Otro día José tuvo 2 sueños, el cual el sol y las estrellas se postraban ante él. También soñó que ataba manojos con sus hermanos, y que los manojos de sus hermanos se postraban ante el suyo. Esto molestó grandemente a sus hermanos, que decidieron eliminarlo. José fue vendido a unos comerciantes marianitas por 20 monedas de plata. Estos, a su vez,
lo vendieron como esclavo en Egipto. José interpreta los sueños de Faraón y le aconseja todo lo que tiene que hacer para preservar la vida de Egipto. A partir de entonces, José fue nombrado gobernador de todo Egipto. Esto sirvió para preservar la vida de Israel. Tiempo después de la muerte de José, los israelitas fueron esclavizados por los egipcios y clamaron a Dios por un libertador. Tiempo después de la muerte de José, los israelitas fueron esclavizados por los egipcios y clamaron a Dios por un libertador. Moisés fue rescatado de las aguas del río Nilo por la princesa, hija de Faraón, y fue criado como un príncipe egipcio. Dios se le aparece a Moisés en una zarza y le encomienda la misión de liberar a su pueblo. Las 10 plagas fueron una muestra del poder de Dios para que Egipto le diera la libertad a su pueblo, Israel, y demostrar que los dioses de los egipcios no tenían potestad sobre Yahvé. La Pascua y la salida. Esa noche debían comer pan sin levadura, especies amargas, esto para recordar su cautiverio en Egipto, y cordero asado inmolado, con cuya sangre se señaló la entrada de las casas para que el ángel de la muerte no entrara en la casa de los israelitas. En el Éxodo, los israelitas cruzan el Mar Rojo. Dios les ordena a Moisés que extienda su vara, y los israelitas cruzan al otro lado, y posteriormente las aguas volvieron a su cauce, ahogando al ejército egipcio que los perseguía. Dios le da los mandamientos a Moisés, pero el pueblo se había pervertido en pos de los becerros de oro. En este momento pasamos a la etapa de la tierra y la monarquía. 40 años después, ya muerto Moisés, Josué dirige la conquista de la tierra de Canaán, iniciando con la ciudad de Jericó, cuyos muros sucumben ante el poder de Dios. Israel tuvo 11 jueces, cuya función era gobernar al pueblo y ser representante de Dios en la tierra, ya que en ese entonces el rey de Israel era Yahvé. El pueblo pidió a Dios un rey, y Dios estableció a Saúl como rey, pero éste se apartó de los mandatos de Dios, y en su lugar Dios eligió a David. Este representó al rey perfecto de Dios, ya que Jesucristo se llama hijo de David. Después de David reinó su hijo Salomón. Fue un rey sabio, pero luego en su vejez se apartó de la voluntad de Dios, siguiendo a los dioses extraños de sus mujeres. Después de la muerte de Salomón y gobernando Israel su hijo Roboam, el reino se divide. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín forman el reino de Judá o reino del sur, cuya capital es Jerusalén, y su rey es Roboam, y las otras 10 tribus forman el reino de Israel o reino del norte, cuya capital es Samaria, y su rey es Jeroboam. Existieron muchos profetas en la tierra de Israel, quienes eran los encargados de llevar la palabra de Dios a los reyes y al pueblo. Como guías espirituales, entre los que se pueden mencionar están Elías, Eliseo, Daniel, Jeremías, Isaías, entre otros. A manera de resumen, se puede observar que la etapa de la conquista y los jueces duró del año 1240 a.C. hasta el año 1050 a.C. aproximadamente. La etapa de la monarquía unificada del año 1050 a.C. hasta el año 930 a.C. El reino dividido, el reino de Israel perduró del año 930 a.C. hasta el año 722 a.C. y fueron invadidos por los asirios, llevándose cautivo a la mayoría de la población hacia Asiria. El reino de Judá sucumbió en el año 540 a.C. ante los babilonios, y muchos fueron llevados en cautiverio a Babilonia. El pueblo de Israel sufrió mucho en la deportación hacia estas naciones a causa del pecado, que fueron advertidas por los profetas para que regresaran al camino de Dios. Pero en el exilio Dios les bendijo
y pudieron sobrevivir y luego regresaron al camino de Dios. Los pobres de Yahvé o anahuines se refiere a aquellas personas que a través del sufrimiento del exilio y la humillación adoptaron una forma de buscar a Dios y preparar el camino del Mesías. Muchos de estos fueron los profetas y los exiliados, Juan el Bautista, María Madre de Jesús, los discípulos y muchas otras personas que buscaron a Dios y prepararon el camino de su llegada. El ángel del Señor le anuncia a María que concebirá a un hijo por obra del Espíritu Santo, que salvará al mundo del pecado. María, como mujer virtuosa, aceptó el plan de Dios y fue llamada bienaventurada entre las naciones. Jesús, como Salvador del mundo, nace en un pesebre, hijo de una familia humilde, María y su esposo José. En él se cumple la profecía que una virgen daría luz a un niño, el cual salvó al mundo, y es el cumplimiento del protoevangelio anunciado en el Génesis. Jesús se entregó para la salvación de la humanidad, entregando su vida en la cruz como aquel cordero inmolado, símbolo de la obediencia hasta la muerte. Al tercer día, Jesús resucitó entre los muertos como símbolo de la nueva alianza y la victoria sobre Satanás. De esta manera, nos ha permitido recibir la salvación por medio del perdón de los pecados. Así concluye la etapa de la salvación.